Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Juan Chablé Mendoza. El día de hoy vamos a hablar de los portafolios de evidencias en telesecundaria. Es desde una perspectiva en la cual hemos estado trabajando, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que los portafolios de evidencia están relacionados con el trabajo por competencias y con la evaluación desde el enfoque formativo. Empecemos diciendo o preguntando, ¿qué es un portafolio de evidencia? Para esto, Barberá en 2005 la define como un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de los cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. ¿Sí? Pues aquí vemos que es un método de enseñanza, es un método de aprendizaje, ¿sí? Y es un método de evaluación y consiste en recopilar producciones que va realizando el alumno y nos permite juzgar sus capacidades, ¿sí? En una materia, en una asignatura, ¿sí? A su vez, informan del proceso seguido por el estudiante, es decir, en un tiempo determinado, cómo el alumno va desarrollando eh, su potencial, ¿no? Sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes. Y permite valorar sus esfuerzos y a su vez eh, están determinados por objetivos específicos de aprendizajes y criterios de evaluación. Eh, ¿Cómo comprendemos un portafolio de evidencia? Cuando nosotros tenemos en nuestras manos un portafolio de evidencia, podemos pensar en que ya terminado el portafolio puede tener cuatro cosas. Un índice, una introducción, la recopilación de documentos y la reflexión del alumno. En el primer caso, un índice que incluye todas las actividades que el alumno haya realizado, ¿sí? Nombre de la actividad, ¿sí? Para identificar qué contiene. Debe de ir una introducción en el cual podamos presentar lo que contiene el portafolio, trabajos de qué materia, las dificultades generadas, este, ¿sí? Y propiamente los documentos que incluye ensayos, artículos, revisiones bibliográficas, fichas, exposiciones, puede incluir trabajos de los alumnos como borradores, ¿sí? Puede incluir también reproducciones como fotografías, collage y testimonios que pueden ser apuntes y anotaciones. Estos apuntes pueden ser fichas que, que, que hizo cuando expuso, ciertas anotaciones que hizo en una entrevista, ¿sí? Todo lo que forme parte de las actividades que haya realizado el alumno, ¿sí? Y por último se hace una reflexión de manera, pues, es un cuestionamiento que se le hace al alumno sobre qué aprendió, ¿no? En cuanto a, en cuanto a la estructura del contenido, podemos mencionar, esto es ya propiamente
las producciones que van realizando los alumnos. Lo primero que hay que decir es que el maestro va a determinar con sus alumnos qué trabajos de cada secuencia, de cada sesión, se van a elegir para hacerlos en hojas blancas y recopilar esas evidencias. Luego, que ya se recopilaron, se eligieron cuáles de cada contenido que se va viendo, podemos nosotros reflexionar sobre esos trabajos. El alumno debe reflexionar porque debe identificar los errores para corregir, falta de información, que en ese caso es importante agregar, ¿sí? O en su caso quitar, ¿sí? Para que la producción, el trabajo, la actividad pueda quedar lista, ¿sí? También se puede incluir listas de cotejos o rúbricas que permitan valorar la producción que se esté revisando o la actividad que se esté realizando. El trabajo que hacemos en telesecundaria, una ventaja que tenemos es que un solo profesor atiende a los alumnos en todas las materias, como un maestro de primaria. Nuestra ventaja aquí es que al momento de utilizar los portafolios de evidencia, iniciamos desde el principio del ciclo escolar informando al alumno que vamos a trabajar con portafolios de evidencia y que serán utilizados al cierre de cada periodo. En educación básica tenemos 3 periodos, ¿sí? En el que tenemos que informar del desempeño de los alumnos a través de una calificación. Pues este portafolio de evidencia nos permite valorar el desempeño de los alumnos, ¿sí? En el primer cierre podemos encontrar información que nos permita evidenciar que el alumno aprendió, ¿sí? Igual en el segundo periodo, en el tercer periodo, y al finalizar el tercer periodo también podemos pedirle al alumno que entregue un producto final. Este producto final tiene que ver con la presentación de ese portafolio de evidencia, formalmente integrado, revisado y evaluado. En matemáticas, nosotros podemos pedirle al alumno que nos haga en hojas blancas, por ejemplo, un contenido de ecuaciones. Ahí vemos en la imagen un trabajo ya recibido en un tema de ecuaciones. El alumno, esa actividad fue elegida para hacerla en hoja blanca. La presenta, se corrige, se revisa y se genera una calificación. En cuanto al siguiente tema, es relación entre ángulos. Pues en este caso también le pedimos al alumno realice su actividad y la presente. Y como último, operaciones con números enteros positivos y negativos, ¿sí? Entonces, les pedimos que estos trabajos son revisados minuciosamente hasta que quedan casi sin ningún error para que se integre al portafolio de evidencia. Mientras el trabajo tenga errores, no podríamos o no consideramos nosotros en la experiencia que tenemos incluirlos. Tiene que estar revisado porque el alumno debe presentarlo y se puede usar en otros momentos, ¿sí? En español, por ejemplo, podemos incluir las exposiciones de los alumnos. Un ejemplo es las láminas que utilizan o las cartulinas, las podemos incluir en un sobre, en el cual se puede meter la cartulina o la lámina doblada
y se meten ahí. Podemos incluir fichas de todo tipo, fichas temáticas, fichas de paráfrasis, fichas textuales, diferentes fichas que hayan realizado, ¿sí? Se les pide hacer igual un tipo sobre al tamaño de la carta y ya se van integrando las fichas, ¿sí? Eh, en cuanto a los borradores de redacción, si el alumno, por ejemplo, hace un cuento y en el periodo hizo diferentes borradores, quizás en su libreta, quizás en hojas blancas. Si son en hojas blancas y han sido varios borradores, se pueden integrar al portafolio de evidencia en un primer momento. Cuando se termina el periodo, se revisan y ya queda solamente el trabajo finalizado, el que ya no debería tener errores. Pero al cierre de cada periodo, si hay borradores, se deben incluir y se consideran para que el alumno verifique el desempeño que tuvo. En cuanto a las ciencias, eh, nosotros podemos pedir dibujos con información como resumen, podemos pedirles esquemas, ¿sí? En el primer dibujo vemos el dibujo de una membrana, trabajo terminado, en el que abajo hay una descripción del dibujo, ¿sí? En el dibujo con resumen presentamos ahí la forma del ADN. Aquí es importante recalcar que el alumno revisó este trabajo, se hizo en dos momentos. En una primera parte, el libro nos presenta información sobre la forma del ADN, ¿sí? Y en otro momento, más adelante del libro de texto, nos vuelve a referir al tema de ADN y nos da más información y entonces se agrega más información al primer dibujo que se presentó, de manera que este dibujo ya tiene información de, de dos de un mismo tema, pero visto en dos momentos diferentes. Y el trabajo se presenta de una mejor manera. También se pueden incluir esquemas. En los esquemas podemos pedir mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas, el cual pues son copiados del libro, son elaborados por el alumno, completados o propuestos por el profesor y ellos pues lo complementan y ya lo entregan. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las formas más comunes de uso? En la experiencia que tenemos y considerando la definición que planteamos al inicio, que como método de enseñanza y como método de aprendizaje podemos identificar que ayuda en la activación de conocimientos previos, ¿sí? Cuando un tema ya está revisado y en otro momento, en otro ciclo escolar, en otro bloque, volvemos a volvemos a ver el mismo tema, podemos activar el conocimiento previo del alumno preguntándole o recordándole, ¿se acuerdan que vimos este tema en tal parte y tienen una actividad en el portafolio? Activamos el conocimiento previo. ¿Se acuerdan del dibujo que hicimos de tal? ¿Se acuerdan de la información, del diagrama, del esquema? Entonces vamos relacionando y vamos activando el conocimiento previo del alumno. Y eso nos ayuda también, va de la mano con el repaso o estudio. En el repaso, porque si vamos a ver un tema en el que ya nosotros lo abordamos en otro momento y el alumno va a utilizarlo con un grado de dificultad más alto, entonces nosotros podemos pedir el estudio de ese tema antes de iniciar la actividad, no sé, dejarle de tarea, estudien el ejercicio tal que vimos en la actividad tal, y está en su portafolio de evidencia, ¿no? O
Puede ser para estudiar para poder examinarlos, ¿sí? La otra es la vinculación entre las asignaturas. Sí, podemos vincular geografía con matemáticas, sí, ciencias con matemáticas, en donde podemos encontrar trabajos que pueden ser utilizados para abordar un contenido. Por ejemplo, en ciencia, elaborar una gráfica, pueden ellos recurrir al trabajo para poder elaborar el suyo ahora en la otra materia. ¿Sí? Ahora, como forma de evaluación tenemos que puede servirnos para un examen oral o puede servirnos para un examen escrito. En el examen oral les comparto que en este ciclo escolar hemos realizado exámenes orales en cada periodo a partir de los trabajos que presentan los alumnos en el portafolio de evidencia. ¿Cómo? Lo hacemos de la siguiente manera. De cada trabajo se le cuestiona al alumno. Se puede, bueno, en el ejemplo que les doy, eh, hicimos una batería de examen a partir de cada producto. ¿Sí? Si eran 8 productos, hicimos una pregunta por cada trabajo, ¿no? Y aquí la ventaja es que el alumno se prepara, estudia con el producto. O sea, a partir del producto él va a responder y obviamente se le da tiempo para que el alumno estudie. Se dio una semana con anticipación y el alumno empieza a estudiar la batería de examen para presentar su examen oral. El día del examen puede presentar la producción y ya el profesor va directo a las preguntas y se ve si el alumno estudió o no. Es muy gratificante ver que los alumnos, cuando se les hace preguntas abiertas sobre una actividad, un producto, los alumnos pueden explicar de forma oral cómo está estructurado su trabajo, qué tiene, qué no tiene, y logra el alumno, uno como profesor se da cuenta si el alumno estudió o no estudió, ¿sí? Eso es muy bueno. En matemáticas, por ejemplo, se les pueden hacer preguntas en el que deba de explicar qué sentido tiene un planteamiento matemático, cuál es el procedimiento, qué parte se le dificulta, cómo realiza algún algoritmo, cómo puede acomodar números, qué resultado al ser obtenido cómo lo interpreta el alumno, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta el desempeño del alumno. Cuando el alumno explica, empieza y nos explica, entonces nos damos cuenta de que el alumno aprendió el contenido, sabe explicar el contenido y pues le está ayudando a evaluarse. ¿Sí? Igual puede ser un examen escrito. En este ciclo escolar no se aplicó examen escrito, todo fue examen oral a partir de las producciones realizadas, pero igual al generar una batería con preguntas, con preguntas escritas, pues también se puede evaluar. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que tenemos en el uso del portafolio de evidencia? La primera ventaja es que es una fuente de consulta permanente. ¿Por qué? Porque el alumno puede utilizarlo en cualquier momento para activar conocimientos, para estudiar, como fuente de consulta, como investigación, etc. Permite evaluar al alumno porque a través de la revisión del portafolio de evidencia podemos generar baterías de examen, podemos revisar cada trabajo con una lista de cotejo, utilizando rúbrica, podemos ver de manera cualitativa el desempeño del alumno, cómo fue mejorando, ¿sí?
Esa es una ventaja importante. El otro es que el alumno puede organizar de mejor forma los contenidos en sus pensamientos, los ubica en sus estructuras mentales. Esto tiene que ver con que el alumno al, al, al lograr organizar sus trabajos de cada materia en el portafolio de evidencia, puede identificar, puede recordar y puede ir organizando qué trabajos o qué temas, el nombre del tema se relaciona con uno o con otro tema. Entonces el alumno lo va ubicando. Por ejemplo, si hablamos del trabajo de ecuaciones de primer grado, en las evaluaciones de las ecuaciones, en ecuaciones de primer grado, el alumno puede identificar de qué forma se realiza esos ejercicios, esos problemas. Ahora bien, también podría en, 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 otro momento revisar ecuaciones de segundo grado. Entonces va a lograr identificar, no, las de primer grado son así, las de segundo grado son así, ¿sí? Entonces le damos pauta para que el alumno vaya organizando los contenidos, así como los de variación proporcional, cuando es variación proporcional directa, cuando es variación proporcional, este, variación, cuáles pueden ser variación proporcional, cuáles no son variación proporcional. ¿Sí? Entonces, esos temas el alumno los va organizando en sus estructuras mentales y eso es magnífico. También puede el tutor del alumno se da cuenta del desempeño del estudiante. En este caso, el tutor al momento de revisar el portafolio se da cuenta que tanto trabajó el alumno, que también fue mejorando su escritura, su trabajo, su desempeño ante algún contenido, un aprendizaje en especial, sus actitudes. Entonces vamos viendo cómo va el desempeño del estudiante. Y también se puede compartir con compañeros del mismo grado, con familiares, con amigos, etcétera. A veces entre compañeros nos podemos apoyar prestándonos el portafolio. Entre compañeros me refiero a los alumnos, pero igual entre profesores, entre el profesor y el alumno, algún alumno que tenga un primo que esté estudiando en otra escuela y que necesite ver un tema. O sea, el portafolio le permite consultarlo de manera permanente a cualquier persona. Bueno, concluyendo, podemos mencionar que el portafolio de evidencia tiene ventajas en su uso, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, tiene muchas ventajas, ¿sí? Implica el trabajo para el alumno y para el profesor. Esto tiene que ver con que es un trabajo que se va haciendo entre el profesor y el alumno, porque cuando el alumno entrega el producto, el profesor tiene que revisar. Si el profesor encuentra un error o falta de información, el alumno tiene que corregir, revisar, agregar, quitar y presentar nuevamente la producción hasta que esté finalmente lista, sin errores o casi sin errores, porque a veces igual se nos puede ir algún error, pero se procura que el producto no tenga error. ¿Sí? Otra conclusión es que a partir del anterior, pues se requiere tiempo para su revisión. En este caso, es importante mencionar que la revisión lleva tiempo, más si es de uno por uno. Entonces, en ocasiones tenemos alumnos de 20, de 25. Estamos hablando de la modalidad de telesecundaria, ¿no? Entonces, de 25, 27, si logramos
organizarnos en el tiempo, en nuestro tiempo, podemos atender a los alumnos. Por eso tampoco vamos a atiborrarlos de muchos trabajos en hojas blancas, de manera que ni puedan ellos hacerlo, ni podamos nosotros revisarlo. De ahí es que es importante que se seleccionen, como lo mencionamos antes, se elijan qué actividades sí pueden ir al portafolio y cuáles le podrían servir de mucho al alumno para consulta en otro momento. Esas son las actividades que van a integrar el portafolio. El otro punto es que es una recopilación de producciones que tiene vida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí quiero hacer una observación porque como profesores a veces podemos pedirle al alumno uno y otro y otro y otro producto y pues ubicarlo en un lado de la escuela, de nuestro salón, pedirle quizás una carpeta, una cartulina, algo en donde van a ir metiendo sus trabajos. Y eso está bien, pero la observación va en el sentido de que de que es importante volver a usar, volver a darle vida a esas actividades de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que no quede como una actividad que revisada, finalizada en el portafolio y nunca más se va a revisar, porque avanzamos y tenemos tareas. No, la intención es que tenga vida en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo en un periodo, no solo en un ciclo escolar, no solo en un grado, sino que siempre esté su uso. El otro punto, otra conclusión que podemos encontrar es referente a que es una forma de investigar en otros momentos del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a veces el profesor igual le da al alumno fotocopias, le da material impresos, folletos, etcétera. Y todos esos documentos pueden ir al portafolio de evidencia en la materia que es. Y, y el alumno, al momento de ingresarlo al portafolio de evidencia, cuando se entrega y como producto final, en otro momento puede, el alumno puede consultarlo, puede servir para su investigación, puede seguir, puede servir para buscar algo en particular y utilizarlo como tarea, como trabajo, ¿sí? Para las asignaturas. Sí, en, en algunos grados pedimos a los alumnos que entreguen eh, que la construcción del portafolio de evidencia, al inicio se les pide una carpeta con arillos, se les dice que vamos a trabajar con muchas hojas blancas y durante la recolección de evidencia ellos van ingresando sus trabajos en el portafolio de evidencia, en esa carpeta. ¿Sí? Tenemos una perforadora, ellos van perforando el trabajo ya finalizado y sellado con calificación, se ingresa al portafolio y ya para utilizarlo según en nuestra evaluación del periodo, en la revisión utilizando una lista de cotejo, para el examen, como consulta, como activación de conocimiento, siempre está ahí en uso, ¿sí? Y al cierre del ciclo escolar como producto final, ¿sí? Pues bueno, esto es parte de lo que hemos estado realizando estos últimos años en los grados que hemos impartido en nuestra escuela. Los tres maestros llevamos
pedimos realizar nuestro portafolio de evidencia a los alumnos y es el portafolio que les va acompañando en cada grado. Como referencia a esta, a esta presentación, pues tengo el libro de secuencia didáctica, aprendizaje y evaluación de competencia, sí, en el que aborda el uso del portafolio de evidencia. Aunque aquí sí es importante mencionar que si bien cada autor puede presentar una metodología, una metodología en especial para poder llevarla a cabo, pues aquí sí es importante decirles que el contexto, la edad, el grado escolar permite que sea flexible y uno lo puede utilizar de manera flexible, adaptado a las necesidades que se tengan. ¿Sí? Un maestro de preescolar habrá, habrá que hacerle adecuaciones al maestro que utilice el portafolio de evidencias en primaria o en media superior o en superior. Entonces tendrá que hacerle este ajuste. Cada uno tendrá que hacer sus propios ajustes. Entonces, esperamos que este trabajo, que esta información les ayude en su trabajo cotidiano y que consideren que en la experiencia que, que tengo, pues puedo decir que eh, es bueno la metodología, es gratificante, es muy útil en el momento de llevar a cabo la enseñanza en los alumnos. Y pues estamos abiertos a diferentes comentarios y reflexión, son bienvenidos, todo es válido. Igual cada uno hará sus propias adecuaciones, adaptación a cada contexto, a cada escuela y al estilo igual de aprendizaje y de enseñanza de cada profesor, ¿sí? Entonces, un gusto saludarles y confiamos en que esto les sirva de mucho. Muchas gracias.